Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo estás viendo este vídeo, pero muchas gracias por haber entrado. Yo soy Rafa, entrenador y dietista online. Este canal se va a dedicar a acercar la evidencia científica, toda la actualización sobre la ciencia del ejercicio, del deporte, de la nutrición, la salud, del rendimiento, acercarla un poquito más al mundo real y al mundo práctico y trasladar todos esos números y datos raros a la gente de a pie y del día a día y que no tenéis mucha idea sobre ciencias del ejercicio, ¿o sí? Así que lo he dicho, muchas gracias por haber entrado al vídeo y vamos con el primer vídeo y con el tema de hoy. Lo primero quiero que imagines un bote, típico tarro de garbanzo, en el que tú tienes que meter ahí dentro, tienes que llenarlo a tope y tienes que meter ahí dentro piedras grandes, piedras medianas, piedras pequeñas y arena, ¿vale? ¿Cómo lo harías? Irías metiendo las piedras según las vas cogiendo, seguiría algún tipo de orden, primero la arena y harías de más pequeño a más grande o al revés, irías de más grande a más pequeño. Pues lo más obvio y lo mejor para poder llenar el tarro y no dejarnos ningún hueco sin rellenar y aprovechar el espacio del que disponemos en el tarro al máximo sería meter primero las piedras más grandes e ir avanzando conforme llegamos hasta la arena. Y así aprovechamos el 100% del tarro. ¿Y para qué os cuento esto? Porque en la nutrición y en el entrenamiento pasa exactamente igual. En la nutrición, por ejemplo, si te centras lo primero en detalles pequeños como en la suplementación y dejas de prestar atención a otras cosas como el balance energético o qué aporta cada macronutriente, qué son los macronutrientes, cómo funcionan, etcétera. Estarás invirtiendo tiempo en cosas que sí importan, pero no tanto como crees. Es decir, se trata de establecer una escala de importancia entre las distintas variables que afectan a la nutrición y que la componen, ¿vale? Y para esto, tanto de entrenamiento como de nutrición, hay dos libros que además son muy básicos y están muy bien para alguien que empieza, que son las pirámides del entrenamiento y de la nutrición de Eric Helms y habla sobre el orden de las variables del entrenamiento y la nutrición y cómo dedicarle tiempo a cada una para aprovecharlo al 100%, cuáles te van a dar más resultados con menos inversión de tiempo. Y la idea central entonces es que sepamos cuáles son esas piedras grandes y cuáles son más la arenilla, ¿vale? En cuanto a la nutrición, que va a ser en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, las piedras grandes están más en el balance energético y en el reparto de macronutrientes. Y esa arena son más los suplementos. Venga, pues vamos al lío. Vamos a hablar sobre cuáles son esas piedras grandes en términos de nutrición. Al final, como he dicho, el balance energético y el reparto de macronutrientes, ¿vale? Hay muchos estudios que hablan sobre esto y al final depende también del tipo de persona del que estemos hablando, ¿vale? El reparto de macronutrientes pues es muy diferente según si tú eres una persona sedentaria o si no lo eres. Pero bueno, vamos a asumir que ninguno de los que estéis viendo este vídeo sois completamente sedentarios, ya tenéis cierta noción de que es muy importante el entrenamiento de fuerza, del gimnasio, ya sea por el objetivo que lo hagáis, da igual. Ya tenéis la base de que da igual el tiempo que llevéis entrenando, como si acabáis de empezar a entrenar hoy mismo, que sabéis que tenéis que comer mejor, ¿no? Que la alimentación está ligada a ese entrenamiento de fuerza y para maximizar esas ganancias de fuerza hay que tener muy en cuenta la nutrición. Y aquí tenéis una tabla de resumen de una revisión narrativa que se le hace a culturistas, ¿vale? Que están en una fase de ganancia de masa muscular, como supongo que puedes estar tú, y que se ven los rangos en los que se tiene que encontrar cada persona de cada macronutriente, ¿vale? De grasas, de proteínas, de hidratos de carbono. Pero a mí si una persona coge y me dice, Rafa, acabo de empezar a entrenar, ¿qué tengo que empezar a comer? Pues no le voy a decir, tienes que comer 1 gramo de grasa por cada kilo de peso y 2 gramos de proteína por cada hora. No, ¿vale? No porque no es práctico, no es algo que vaya a saber usar, ¿vale? Entonces, ¿cómo llevo estos números a la práctica, Rafa? Dirás, pues vale, para eso se hizo en la Universidad de Colorado, unos nutricionistas hicieron una especie de platos de ejemplo, ¿vale? Lo llamaron Athlete Plate, como el plato del atleta. Hicieron 3 tipos diferentes en función del tipo de día de cada atleta, ¿vale? Uno era para un entrenamiento ligero, entrenamiento suave, otro para un entrenamiento moderado, ¿vale? En cuanto a intensidad o de requerimiento estamos hablando,
y otro para un entrenamiento fuerte, ¿vale? Un entrenamiento de alta intensidad. Y después de hacer este plato se hizo una validación de si estos platos se acercaban a la realidad de la tabla que os he enseñado antes de los rangos de proteínas, de grasa y de carbohidratos, ¿vale? A ver si estaban dentro de esos rangos usando con el método este del plato del atleta y haciéndose las comidas a ojo, ¿vale? Sin usar la báscula e ir al milímetro, porque si no, no valdría de nada. Y en esta tabla que veis aquí, que igual no entendéis nada, pero bueno, se hizo esta comprobación para validar estos datos y se vio que en tema de energía, de kilocalorías, era prácticamente igual el valor de referencia que cogieron y lo que resultó de seguir el método este del plato, en los 3 niveles, tanto en el de entrenamiento suave, entrenamiento moderado y entrenamiento duro. Luego a nivel de hidratos de carbono también muy similares en cuanto a los valores de referencia y al plato. La grasa también dentro de los valores y mucha diferencia. En cuanto a la proteína sí que hubo una diferencia un pelín más significativa y sí que algo más notable en cuanto al método del plato y a los valores de la tabla de la referencia, ¿vale? Y es que en el plato fueron algo más altos, entonces puede ser que estemos consumiendo un poquito más de energía, ¿vale? De energía, no, perdón, de proteína. De energía se mantenían dentro de los rangos, entonces tampoco nos es del todo importante porque no nos pasamos mucho de esas calorías, simplemente consumimos algo más de proteína y a lo mejor un pelín menos de grasa o de hidratos de carbono, ¿vale? Pero bien porque somos personas que entrenamos fuerza y no hay ningún problema en ese sentido. Vamos a explicar un poquito cómo es cada plato y cómo está estructurado. Os dejo aquí la imagen del plato del día suave de entrenamiento, que más o menos se dividiría en un cuarto del plato, como veis, de hidratos de carbono, otro cuarto del plato de proteína, fuente de proteína, y la otra mitad del plato de vegetales, ¿vale? Luego también pues una cucharada de aceite o de alguna grasa, ¿vale? Y especias como queráis, agua, ¿vale? Eso no hace falta contabilizarlo dentro del plato, ¿vale? Y también este plato, aparte de veis que pone Easy Training, también pone Weight Management, que es para control de peso. Si estamos en una fase de pérdida de grasa, como veis ahí dentro del cuarto este de los hidratos de carbono hay una línea discontinua. ¿Eso qué significa? Que si estamos en una fase de pérdida de grasa, nos interesa que a lo mejor esa porción de hidratos sea algo más pequeña y la compensamos con algo más de proteína, ¿vale? Entonces un poquito menos de un cuarto será de hidrato de carbono y un poquito más de un cuarto será de proteína. El siguiente es un plato de un entrenamiento de intensidad moderada. Misma dinámica que el anterior, lo único que, como veis, los hidratos de carbono van a ser más altos y van a compensar los vegetales, ¿vale? Vamos a consumir un poquito menos de vegetales y algo más de hidratos de carbono. Le quitamos un poquito más de hueco del plato a la verdura y le metemos un poquito más de caña a los hidratos, que al final van a ser los que nos den esa energía a la hora de entrenar. Ya vais a ver que es con lo que más se juega de cara al entrenamiento. Y el resto igual, el resto de cosas igual. La grasa, aquí tenemos ahora una fruta fuera del plato que antes no teníamos para meter también ese poquito más de hidratos de carbono y agua y tal, también toda la que queramos. Este plato también sirve en cuanto a, si no lo queremos medir, como a la intensidad del entrenamiento, porque ponte que entrenamos todos los días intensos, ¿vale? Pero el objetivo es, en vez de ganancia de masa muscular, aunque entrene todos los días intensos, es pérdida de grasa. Entonces aplicaremos el plato anterior. Si nuestro objetivo es mantenernos de peso, utilizaremos este plato, el de día moderado, y si nuestra intención es ganar masa muscular o subir de peso ligeramente, utilizaremos este último plato, el de Hard Training, Race Day, ¿vale? Que utilizaremos. Aquí veis que se han cambiado las tornas y tenemos mitad del plato de hidratos de carbono, un cuarto de vegetales y un cuarto de proteína, ¿vale? Y ahora usaremos 2 cucharaditas de grasa en vez de una y el resto igual que el anterior, una fruta, bebida y especias, ¿vale? Vale, y ahora todo esto que os acabo de explicar de cómo hacer nuestro plato ideal, lo vamos a cruzar con esta escala, ¿vale? Esta imagen que os dejo por aquí, que es la escala de hambre y de saciedad, ¿vale? Mide del 1 al 10 cómo nos sentimos en cuanto a nivel de hambre, ¿vale? Porque en lugar de pesar y llevar al milímetro toda la comida, eso al final hace que
se pierda un poco la noción de si tengo hambre, si no tengo hambre, si estoy lleno, si no. Lo vamos a hacer un poco a nivel interno, ¿vale? Con esta escala. En función de tu objetivo, si por ejemplo estamos en una fase de ganancia de masa muscular, siempre después de cada comida tenemos que apuntar a quedarnos a lo mejor entre un 5 y un 7, más tirando al 7, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a ser algo que, como vamos a tener que comer un poquito más de lo que realmente necesitamos, pues puede ser que sintamos un pelín de incomodidad a la hora de comer y tenemos que esforzarnos un poquito, tampoco una locura, no hay que acabar 8, 9 o 10, máximo un 7, si alguna vez un 8 no pasa nada, pero eso. Luego, si estamos en una fase de pérdida de grasa, pues al revés, nunca nos vamos a quedar en un 7, siempre pues igual alguna vez nos quedamos en un 4, ¿vale? Nos quedaremos entre un 4, un 5 y ya está, con suerte un 6, ¿vale? Y en una fase de mantenimiento pues vamos a intentar quedarnos en las dos del medio, entre un 5 y un 6. Y luego otras recomendaciones a nivel de, esto puede valer para todo el mundo, es que paséis la dieta en alimentos reales, no que no sean ultraprocesados malos, porque hay muchos tipos de ultraprocesados. Se suele pensar que todos los ultraprocesados son malos, pero alimentos como el tofu o como los garbanzos que vienen en bote o como el yogur griego son ultraprocesados. Y no son malos, ni mucho menos, son alimentos sanos y que se deberían incluir en dieta. Entonces, que sean alimentos que vosotros miréis la etiqueta del alimento y no tenga más de 3, 4 ingredientes, ¿vale? En prácticamente ninguno, porque si no empiezan a meterle cosas, empiezan a meterle mierda y acaba siendo una fiesta de edulcorantes y al final lo único que hacen ese tipo de alimentos es descontrolar un poquito como nuestro sistema de hambre, de saciedad, de cómo nos saben las cosas, de palatabilidad que se llama. Entonces, basar la alimentación en ese tipo de alimentos, de 4 ingredientes máximos, no nos pasemos con eso, edulcorantes y alimentos hiperpalatables, llenamos las cosas de salsa o de especias al fallo completo, ¿vale? Más adaptemos al paladar a que las cosas estén sosas, entre comillas, mucho mejor porque no vamos a tener esa ansia de seguir comiendo porque está buenísimo, ¿vale? Luego otra cosa muy importante es el tema de aumentar la actividad física, a tenerla en torno a 8.000, 10.000 pasos diarios mínimo, ¿vale? Porque se ha visto que también ayuda a controlar ese sistema de hambre y de saciedad. Hay personas que tienen un porcentaje de grasa muy alto, un peso corporal elevado con obesidad, no se mueven nada y tienen pues el sistema de hambre y saciedad bastante tocado. Y luego cuando empiezan a incorporar simplemente algo más de actividad física, se empiezan a mover un poquito más, ya empiezan a tener menos hambre. Así que eso, aumentar la actividad física a unos 8.000, 10.000 pasos diarios. Y por último, cómo distribuir la ingesta de proteína a lo largo del día. Se hizo un estudio en 26 hombres en los que se metía la misma cantidad de proteína al día, pero repartida de forma muy diferente, ¿vale? Todo esto para ver si afectaba de alguna forma a la ganancia de fuerza y de masa muscular. Y en un grupo de esos hombres repartió, como acabo de decir, poca en el desayuno, un poquito más en la comida y casi toda en la cena. Y en otros se repartió de forma equitativa en las 3 comidas. Que se vio que parece, no es nada muy sustancial o que vaya a marcar la diferencia, pero parece que repartir la proteína durante el día en todas las ingestas que tengas del día suele venir bien y parece tender a ganar masa muscular un poquito más fácil, ¿vale? No es nada loco, pero sí que como mucho te ayuda algo, pero no te va a quitar nada, ¿vale? Entonces yo lo haría, repartir la proteína en todas las ingestas del día. Aparte de que, en mi opinión, esto ya no lo hice el estudio, pero meter algo de proteína en todas las comidas a mí por lo menos hace que la comida sea algo más tragable. No es lo mismo comerme un plato de pasta con tomate, solo pasta y tomate, que meter pasta, tomate y un poquito de ternera picada. Y así con todas las ingestas. Y por aquí termino el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya aportado algo que no supierais. Yo con eso ya me quedo contento. Darle me gusta si ha sido así. Y por aquí dejamos zanjado el tema de los macronutrientes, del balance energético. Y si os ha gustado, dejadme por comentarios si queréis uno
sobre tipos de suplementos, como la evidencia que tiene cada suplemento y qué cantidad tomar en caso de que lo necesite, quién lo necesita, quién no, cuánto tomo, por qué me lo tomo. Así que nada, espero que os haya gustado el primer vídeo del canal y chao chao.